Antes de empezar este episodio, tenemos 2 anuncios súper importantes, así que quédate un ratico. Hoy abrimos el waiting list o la lista de espera de nuestro calendario de Adviento para sobrevivir las fiestas con tu familia horrible. Si te toca sentarte en una mesa donde sabes que habrá comentarios hirientes, tensión, exigencias, culpa o ese ambiente que te desregula desde la infancia, esto es para ti. Quienes se inscriban recibirán una herramienta sencilla y práctica cada día para ayudarte a cuidar tu bienestar en estas fechas de fin de año. Es completamente gratuito, así que no tardes mucho en hacerlo porque la lista de espera cerrará en solo unos días desde que posteemos este episodio. También queden pendientes porque vamos a hacer un vivo en Instagram esta semana. No tienes que pasar estas fiestas sin apoyo. Aquí estamos contigo. El enlace para unirte está en la descripción. Adivinen qué, ya abrieron las nominaciones de Bien Premios 2025 y nos tienen súper emocionadas. Si nuestro trabajo en Estoy de mi lado y en nuestro podcast Familias Horribles te han ayudado a poner nombre a lo que viviste, a cuestionar lo que te dijeron que era normal, a encontrar herramientas para protegerte y no sentirte sola o solo, hoy puedes nominarnos a mí como Alicia Markowitz en la categoría especialista o coach de salud emocional y mental. Y a Familias Horribles como podcast enfocado al bienestar. Solo dale clic al enlace que está en la descripción. Las nominaciones se cierran este 30 de diciembre. Vota ya y compártelo con todo el que puedas, porque con ustedes podemos llevar este mensaje, esta información mucho más allá y ayudar a tanta gente que lo necesita. Gracias por caminar con nosotras y estamos muy emocionadas por lo que viene. De que empiezan las fiestas y uno empieza a decir, no, otra vez lo mismo. Ay, no. Otra vez tengo que pasar por la misma experiencia. ¿Cuándo se perdió la dimensión de la palabra fiesta? ¿Con quién quiero hacer una fiesta? ¿Con quién quiero celebrar? ¿Cuál es la autenticidad de esto? Los olores, las flores, la comida específica. Bueno, hay mucha memoria emocional. Hay imágenes por todos lados de gente feliz y shiny happy people por todos lados comiendo mantecol, comiendo turrón y no es la verdad eso. Y es bueno tener los dragones, tus dragones internos. ¿Y cómo no va a ser Claro bueno, que mujer? sí. ¿Qué tenemos que ser Claro, angelitos? si no, ¿cómo te defiendes? Claro. ¿Cómo te defiendes? ¿Cómo sales del peligro? ¿Cómo pones límites? Si lo miras literal, la historia, hay cosas que no cuadran. No tiene que ser malo. No es malo ser el Grinch. Hoy estamos con Maxi Macubre, o conocido como Psicomaxi en redes sociales, un psicólogo clínico con más de 23 años de experiencia acompañando procesos profundamente humanos. Su trabajo de investigación se centra en el trauma complejo, el abuso emocional y el narcisismo patológico, temas que conocemos de cerca en este espacio. Además, es el autor del libro El amor después del desamor, una obra que explora las complejidades emocionales tras una ruptura amorosa y ofrece herramientas prácticas para sanar, reconstruirse y volver a confiar. Maxi no solo ofrece terapia individual, también de pareja y familiar, sino que también coordina grupos de reflexión y formación para profesionales. Su enfoque es sistemático e integrativo, flexible y profundamente humano. Como él mismo dice, no trabajo de manera ortodoxa con nadie, sino que me relaciono con los modelos de manera irreverente. Una frase que ya nos habla de su autenticidad y de la libertad con la que aborda el proceso terapéutico. Recuerden que toda su información va a estar en la descripción del episodio y si te ayudó lo que vamos a hablar hoy, pon like, comenta, suscríbete al canal, baja los episodios en Spotify. Todo esto nos ayuda a difundir el mensaje y ojalá ayudar a todas las personas posibles. Buenas a todos, bienvenidos a un episodio más de Familias Horribles. Yo soy Alicia. Y yo, Ariana, y hoy por fin estamos con Psicomaxi, Maxi Macubre. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Ha sido un largo tiempo esperando este episodio. Hay muchas personas que nos han pedido grabar contigo y creo que hemos elegido un tema muy especial para hablar contigo porque es algo que sufren demasiadas personas
que viven en familias horribles, cómo sobrevivir las fiestas. Sí, Maxi, sí. gracias por estar aquí con nosotras para hablar de esto. Gracias por invitarme. Gracias por invitarme. Y no soy tan difícil de ubicar, ¿eh? Quedé como que soy medio divo y no soy tan difícil. No sé qué No, no, pasó, hubo no. una desinteligencia ahí, Sí, tal vez. el Mira, tiempo va cuando estaba, pasando. hoy en la mañana estaba caminando pensando que tenía que hablar con ustedes y pensaba esto de sanar y de integrar y de ir viendo el daño que produce la disfuncionalidad o la familia abusiva. Y pensaba una frase que la escribí, después la voy a subir, que decía, creo que sané demasiado porque ya no aguanto a nadie. Sí. ¿No? ¡Qué cosa tan buena! Sí. De que empiezan las fiestas y uno empieza a decir, no, otra vez lo mismo, Ay, no. otra vez tengo que pasar por la misma experiencia, otra vez tengo que hacer lo que no quiero, otra vez tengo que poner la mesa como no tengo ganas. ¿Cuándo se perdió la dimensión de la palabra fiesta? Pensaba también hoy cuando caminaba, ¿no? ¿Por Wow. qué? ¿Con quién quiero hacer una fiesta? ¿Con quién quiero celebrar? ¿Cuál es la autenticidad de esto? Y también pensaba cuando todo lo que les confieso todo lo que pensaba cuando caminaba hoy a la mañana, eh, la Navidad como nacimiento, como con quién me quiero encontrar para hacer nacer algo, para que sea una promesa de algo nuevo, ¿no? Eh, Wow. Me parece que las fechas estas nos enfrentan a esto. Bueno, la gente que viene haciendo un proceso ya no se banca cosas que antes se bancaba. Esto por eso pongo entre comillas lo de sanar, ya no lo soporta, no tiene por qué hacerlo. Y también empieza a encontrar nuevos significados, de decir, bueno, ¿qué tiene que nacer? ¿Qué tengo que inaugurar este año? Que es una especie de ilusión, porque uno divide el tiempo en Sí. etapas, después el año sigue igual, ¿no? También uno viene como, Sí. es como mucho marketing, ¿no? Ya está, me encantan esos Sí. reels que la están desfrizando a María Carey desde hace un mes, ¿no? Porque ya va a empezar a sonar All I Want for Christmas, va a empezar, ¿no? Sí, sí. Sí. Entonces, son fechas complejas por la carga social y por el romanticismo que tienen. Y por la memoria emocional, ¿no? También. Sí. Los olores, en Argentina coincide, yo estoy en Argentina ahora y coincide con el inicio del verano. Entonces, las flores, la comida específica, bueno, hay mucha memoria emocional. Así que es una época muy Sí. convulsionada, ¿no? Pero bueno, les hice una tormenta de ideas de lo que estaba pensando cuando pensaba que tenía que hablar con ustedes. Empecemos por donde quieran. Fabuloso, fabuloso. Fíjate tú que nunca había pensado que estas fiestas que vienen, que te hacen sentir tan mal, porque, bueno, es que en las familias horribles, las fiestas, los cumpleaños, cualquier evento, una cena, cualquier evento es el lugar, es como un caldo de cultivo para dañar, para crear conflicto, para manipular, para hacer todas las cosas existentes sobre la tierra que este tipo de familias hace, estos tipos de familiares. Las fiestas esas vienen preformadas socialmente, ¿no? Las fechas estas. Entonces, es como un tobogán al gaslighting, ¿no? Al autogaslighting. Es decir, yo debería celebrar mi cumpleaños como idealmente se celebra. Yo debería armar el arbolito y hacer el pavo, o acá en Argentina es el pionono y el vitel toné, como... Entonces es todo el tiempo enfrentándote con lo que querés ser o podés ser ahora que transitaste este camino y el ideal social. Y ahí es donde está la tensión de la culpa, porque la culpa es un poco una reacción a eso, ¿no? ¿A qué tengo interiorizado como ideal y cuánto me alejo de esto? Por decisión, por salud, Bueno, y además es impresionante la carga de marketing que tienen. Sí. Entonces hay imágenes por todos lados de gente feliz y shiny happy people por todos lados comiendo mantecol, comiendo turrón y no es la verdad eso. No, para muchos no es. Para muchos representa
Bueno, ya clientes míos me han escrito, ya están empezando a tener pesadillas, ya están empezando a tener dolor de estómago, ansiedad, ataques de pánico, porque ya ven así como el tsunami que se acerca. Entonces, hay gente que ya tiene el contacto cero o por primera vez y se tienen que preparar. Hay gente que ya lleva un tiempo lidiando con el contacto cero, pero hay mucha gente que todavía no ha llegado ahí. Y todavía no tiene la capacidad de decir no, o hay situaciones que de verdad no le permiten decir no, ir a la fiesta. Entonces, me gustaría hablar de todos esos casos, a ver cómo ayudamos a la gente a entender qué es lo que sucede ahí, cómo prepararse. Lo que sucede es memoria biológica, es el cuerpo reaccionando a peligro. O sea, se acercan las fechas y la gente empieza a tener respuestas adaptativas de protección. Entonces tiene insomnio Sí. porque hay peligro y se siente acorralado entre el ideal y lo que quiere hacer. Esto del tsunami me encantó, ¿no? Porque antes de que haya un tsunami, no siempre, pero antes de que haya una catástrofe hay algo raro en el ambiente, como que se baja la presión atmosférica, uno ve que los pájaros se alteran, tiene como un prólogo la catástrofe, Sí. no es que es súbita, es rápida pero no es súbita. Entonces, me parece que estas fechas son como eso, ¿no? Es como que se empieza a sentir la musiquita. Tun, 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 Ay, sí. ¿no? ¿Viste? Entonces, bueno, el cuerpo reacciona con el mecanismo de protección. Yo creo que es una época donde más regulación emocional hay que practicar. Por eso mucha gente se usa ahora que se va de viaje en las fiestas, ¿no? Que agarra y pasa el viaje, pasa las fiestas en la otra punta del país, como para regularse y equilibrarse. Y hay gente que no, que la pasa muy bien también. O sea, tenemos que crear la educación suficiente para decirle que la gente la pase donde pueda celebrarla, donde pueda Sí. ritualizar, no se pierda el valor del ritual de dividir el tiempo en etapas y que sea un gusto eso, la apuesta. ¿Por qué tiene que ser una tortura por el mandato? Sí. ¿Viste? Sí. Esto es así. Y la gente que todavía no tiene contacto cero y lo tiene que tener en algún momento, o sería lo recomendable para su salud mental y emocional, también hay que entender que el contacto cero es un proceso. O sea, hay veces no se puede Es un hacer de proceso. una. Entonces, Sí. uno puede practicar no hablar mucho, ser prudente, ir un ratito y irse. Puede practicar yo le llamo el cigarrillo imaginario, ¿no? Irse a fumar al patio aunque no fumes, ¿no? Wow. Y, O ir al Sí. baño a echarte algo en la cara y te claro, quedas ahí respirando un rato. Sí. y pienso también que la gente que tiene que ir a lugares en donde hay personas que le resultan amenazantes o sistemas que resultan amenazantes, porque en general se repite la escena, es siempre igual, hay uno que se embriaga, uno que critica, otro que tiene que poner la mesa, es como muy estructurada la disfuncionalidad, entonces uno ya sabe más o menos lo que va a pasar, y eso es lo que pesa, la anticipación, por eso se ponen tan ansiosas las personas, es ir y observar, es el ONA para principiantes, ¿no? Observar y no absorber, ver en qué dinámicas me quiero enganchar y en qué dinámicas no, qué quiero hacer y qué no. Ir y simplemente estar, le digo yo a las pacientes, ¿no? Cuando trabajo con esto. Andá y está nada más. No pienses que tenés que hacer todo lo que el guión dice, ni que te leen la mente, ni que están leyendo tu lenguaje corporal. Andá y está. Que transite. Y anda viendo las fluctuaciones de tu tono muscular, cuán contracturada te pones o cuán contracturado, cuánta tensión, la mandíbula, el cuello, las caderas, ¿dónde? Porque en general empieza a pegar por ahí. Es como empieza de abajo hacia arriba, digo yo, ¿no? Entonces en un momento te desregulaste y ya estás de nuevo ahí en el baile, en Traumalandia, como digo yo, repitiendo el mismo patrón. ¿Cómo hacer para que eso no te embriague? Es el desafío si tenés que ir. ¿Cómo mantener la suficiente distancia operativa? ¿Cómo, yo le llamo silencio activo, ¿no? Cómo estar viendo lo que sucede y eligiendo qué responder sin que tenga profundidad, ¿no? O sea, no profundicemos. No Sí. engancharte. No engancharte y no reaccionar a lo mismo de siempre que ya sabes qué es. Es muy raro que te salgan, viste, de atrás de un poste con algo nuevo. En general se repite esto porque es un maquetado. Es más, la gente hasta tiene...
Yo con la gente que trabajo hasta protesta porque siempre le piden que cocinen lo mismo y siempre le preguntan lo mismo y siempre sale el mismo tema. Entonces, bueno, sería tener bien en claro a todo lo que uno ya le dice que no. Y entender que puede tener una regulación emocional sin engancharse, aunque al otro le parezca raro lo que está pasando, ¿no? Alicia está Sí. rara. Bueno, Alicia está rara. Son las posibilidades de Alicia. Yo digo, es el software 2025 de Alicia, ¿no? Wow. Es lo que se me ocurre como opción. Si es que no se Sí, pueden oír, ¿no? claro. Claro, Sí. sí. Me llamó Hablé mucho la... mucho. Suelo hablar Perdón. mucho. No, habla Sí, no. todo el día. Mm. Habla Está todo. buenísimo todo lo que Bueno. estás Sí, diciendo. Sí, sí, que sí. nosotros estamos aprendiendo. A ver. Sí. Me llamó mucho la atención lo que dijiste de silencio activo, lo que llamas silencio activo, porque yo siento que muchas veces el silencio es como sinónimo a no hacer nada, pero en realidad el silencio es una herramienta también, es algo que podemos usar y me gustó cómo lo llamaste y cómo eso puede ayudar a las personas que todavía van a ir a la fiesta o aunque sea un rato, cómo pueden usar eso, por qué eso es efectivo. Porque hay que entender que las familias disfuncionales, las familias potencialmente traumáticas o las familias abusivas están plagadas de dobles vínculos. Es Ujú, decir, tienen un enunciado manifiesto y un enunciado contrario implícito, ¿no? Es te quiero pero te maltrato, quédate que no sos suficiente, vení que no sabemos si estamos, ujú, te deseo pero te rechazo, te atraigo pero te expulso a la vez. Entonces la persona entra como en una disonancia y entra como en una despersonalización para adaptarse a eso. Y ujú, ese es el silencio traumático, es el silencio del freeze. ujú, No, aquí yo reconozco estos patrones, yo sé que voy pero la paso mal, o sé que voy pero no soy del todo bienvenido, porque no soy lo que debería ser para que no ser criticado, aunque también sé que cualquier cosa que haga no va a ser suficiente, porque el corazón de la disfuncionalidad es la ambivalencia y el doble vínculo. ujú, Entonces, el silencio activo es como una ampliación de la observa y no absorbas. Estoy callado, pero no es que no estoy registrando. Elijo en qué palabra meterme sin profundizar, en qué conversación ujú. meterme sin profundizar, usando formas comunes o mucha gestualidad, ¿no? Yo siempre digo, cuando trabajo con pacientes que viven esto, le digo, vamos a hacer role-playing, yo te voy a enseñar la herramienta terapéutica número 1. Ajá, mm, Sí. ¿no? Mucha, Ujú, Sí, mucha, sí, sí. mucho, mucho psicoanalista principiante, digo yo, ¿no? Que lo único que hace es decir, sí. ¿no? Eh, ¿Cuánto elijo exponerme? ¿Cuánto elijo volver a meterme en los lugares en donde corro riesgo? Eso es el silencio activo, es elegir activamente qué callar y qué no. Ujú, La verdad que uno piensa, ¿para qué voy a ir a un lugar si tengo que pasar por esto? ¿No? claro. Bueno, pero Sí, hay veces no se puede no ir, Sí, ¿no? y exacto. te quería preguntar también justo por eso, ¿qué creencia o emoción crees que es la que más influye que alguien no pueda tomar la decisión de quedarse en su casa o hacer otra cosa? O sea, no ir a la fiesta. ¿Qué creencia o Mira, emoción? el miedo, creo yo. Ujú, Como emoción básica es el miedo. El, si evolucionamos un poquito es la culpa. claro. Sí, Y después es la fantasía de dos, creo, de ser excluido sí. y que nadie la quiere tener, porque la conexión es lo que nos hace humanos. Y Mm, em, la disonancia. Y a lo mejor no hice del todo lo que podía hacer. A lo mejor esta vez sí mm, es distinto.
O sea, se siente como miedo, esa es la memoria traumática más cercana, por eso desregula, porque activa o te congelás o te pones hiperalerta o querés arreglar la cosa a último momento, ¿no? Como si, bueno, llega Navidad y esta vez sí, y te volvés a encontrar con lo mismo. Em, Me parece que tiene que ver con eso y también creo con la adhesión al discurso social. La identidad sería, ¿cuánto puedo desmentir eso que me dijeron que tenía que ser, que forma parte de mi identidad? Em, y supongo que el no encontrar otros ámbitos, Mm, también me parece que Sí, la es soledad. como la soledad, eso mismo, gracias Ariana, es la sensación de soledad. Es, paso mi primera fiesta solo con una lata de atún y un tomate, Sí. ¿no? La narrativa asociada a la soledad, el prejuicio asociado a la soledad. Pero que se asocia mucho al miedo, el miedo a la exclusión, a la culpa, a la disociación de si a lo mejor esta vez sí, la soledad, y además porque es antihumano, digamos, ¿no? Sí. total. O sea, ese doble vínculo es muy difícil además de que es traumático, se manifiesta como un conflicto que en general no se resuelve, ¿no? Siempre vuelve un poquito. Y estas fechas son ideales. Entonces, Sí, ¿por qué es antihumano? Porque lo que debería empujarte a la vida te hizo daño. Lo que debería protegerte te traumó. Mm. No es no es lo que nos hizo evolucionar esto, ¿no? Es una de las cuestiones que pasan, desgraciadamente, en la historia de la humanidad, que es, bueno, hay determinados miembros que atentan contra sus hijos, o que atentan contra sus parejas, o contra sus esposas, ¿no? Sí. sí, Es, no es antinatural, es contraintuitivo, digamos. Entonces confunde. Mm. Wow, sí, sí. Y eso, bueno, ahora vuelve. Entonces también es miedo, culpa, un poco de disociación y confusión, y obviamente la memoria del cuerpo. Porque el cuerpo sabe que es Navidad. Porque te lo recuerda en todos sí. los fucking places. Sí, Exactamente. de ¿Viste? verdad. Y otra cosa que yo agregaría, porque como yo lo viví tanto tiempo, es el siempre tienes miedo a ser mala hija, Mm. Y ser mala. sí, Y tú habías hablado algo de tener miedo a ser la villana o el villano, el Grinch. me Sí, encanta el Grinch. Sí. El Grinch me encanta. El único error que le veo al Grinch es que se es Grinch en un sistema, no en todos los sistemas, ¿no? Mm. Ah, O sea, Sí, el Grinch es para ellos, pero acá no. Hay un montón sí. de bichos verdes que podemos hacer una linda familia. O sea, sí. ¿no? El tema es encontrar el lugar donde se pueda celebrar esa diversidad, en Mm. donde se pierde el Grinch, ¿no? De alguna manera. Pero Sí. bueno, hay Sí. que entender que para algunos sistemas vas a ser el Grinch. Ujú. O, Ujú. o la mala de la película, ¿no? Porque esa es otra cuestión, no querer controlar el guión. A la Mm. cabeza le cuesta mucho los finales abiertos. Tenemos como una máxima de la Gestalt ahí de la ley de cierre, que el redondelito tiene que quedar bien, Sí, Sí. ¿no? sí, sí, sí. Como eso pasa con los músicos que tocan notas, no sé, un acorde mayor que no cierra. Entonces el Mm. músico dice, ¿cómo hacer que el músico no duerma? No le No, cierres es el que acorde. te quedas en vilo. Yo soy músico, esa es mi Claro, primera carrera. Yo soy pianista, claro. Te tocan un profesora do mi, pianista vos decís, ejecutante. tiene que sonar un sol ahora, tiene que sonar un sol y no suena No, el sol. olvida, te quedas así como, ¿Dónde está el te sol? falta algo, tiene que, sí, Bueno, sí. eh, Lo mismo en el cerebro. lo mismo. Entonces, queda esto como concomitante. No querer conformar sería entender esto, que en algunos sistemas no hay forma de no salir haciendo ruido y siendo el Grinch. Ujú. Claro. Y es la lógica evolutiva, ¿no? En algún momento el patito feo es un patito feo, no un cisne. Es así. Mm. Pero bueno, el tema es encontrar los cisnes, ¿no? Porque si te quedas en patito feo, les das la razón. Mm. Sí. ¿Viste? Y Siempre, bueno, siempre hablando hay del un, siempre hay Grinch. un grupo de Grinch Ajá. ahí dando vuelta.
Sí, sí, sí. Sí. Sí, con Y diferentes nombres. O Con sea, diferentes nombres. exacto. Sí. ¿Qué sí. piensan del Grinch ustedes? ¿Les gusta? Bueno, Bueno, yo creo que o sea, es como una manera cómica de verlo un poco, una manera de identificar, obviamente como dijiste, o sea, si lo miras literal la historia, hay cosas que no cuadran, pero en general esa idea de que no tiene que ser malo, no es malo ser el Grinch en este sentido, o Mm. sea, en este en contexto. este contexto, como esa Es idea de hermoso. A mí me ser parece la hermoso el Grinch. persona que arruina las fiestas, o sea, es que te hacen sentir que tú eres el que arruinas las fiestas. Y eso es Sí. como lo básico del Grinch, ¿no? Que es el que arruina, el que se roba las decoraciones, no sé qué. No, Y además, hay como... perdón, para mí es como volver a tener el poder y decir, pues sí, me voy a llevar las putas decoraciones y voy a ir a hacer mi propia fiesta, ¿me entiendes? Sí, sí, Tal cual. sí. Y es muy importante lo que decís. Porque Ujú, lo que hay que entender es que el hecho de no convivir dentro de ciertas festividades o ciertas convenciones no te quita el derecho de reclamar lo que es tuyo, ujú, ¿no? Porque esa sí. es otra, Eh, ¿no? La gente agarra qué y dice, importante eso. es muy importante, porque es una manera de privarte de lo que la ley te da, ¿no? Mm, Léase herencias, Ujú. léase apellidos, léase propiedades, legados simbólicos, como por ejemplo esto que hablábamos antes de empezar a grabar de quiénes son nuestros inmigrantes o quiénes son mm, nuestros... Entonces, sí, tengo problemas con mi padre, supónganse. Pero eso no me priva de mi apellido. Mi padre no me puede privar de lo que me han legado, de lo que la ley me lega, ujú, ¿no? Salvo que sí. intente matarlo, como dice la ley, el Código Civil, ¿no? Eso, ¿qué te impide hacer lo que querés? Otro chiste, el Código Penal, decía. Que está muy bien, que está muy bien, porque eso es lo que nos diferencia de un criminal. Pero lo que hay que saber es que no adherir a ciertas cuestiones como las fiestas, los cumpleaños y demás, si uno es respetuoso, nadie puede privarlo de lo que le corresponde por ley. Ujú, Porque esa es la otra. Así es. Yo he trabajado con gente que le hacen de todo, la persona reacciona y después dice, bueno, te desheredo. No, no me desheredas un carajo. O sea, te vamos a ir a Sí, un tribunal, ¿no? O mi apellido claro. sigue siendo mi apellido. O mi sí, capacidad de usufructuar o disfrutar de determinado espacio que es de la familia sigue siendo mío también, sí, ¿no? Porque si no, con esta sí. cosa del Grinch uno se autoexilia y a veces hay que reclamar lo que le corresponde por ley. Ujú, Ay, eso está muy, muy, muy importante, muy interesante lo que dices, porque mucha gente nos pregunta eso. Así que Todo el excelente que tiempo, hayas traído esta conversación todo el tiempo. a la mesa. Mucha gente se autoexilia, o sea, ya, bueno, es que ya no puedes más, te vas, Mm. pero hay un montón de Sí, pero herencia irse y de no, cosas. calcular la Ajá, distancia óptima no implica renunciar a los derechos que la ley te otorga. eso era lo que quería que explicaras. Porque Exactamente. suponte un padre abusivo, ¿no? Sí, Con sus niños. Los niños tienen derecho a que el padre los mantenga o que les pase plata, y si no, tienen que mantenerlos sus abuelos. A pesar de que la distancia, porque la manipulación básica es, no me los dejas ver, no los mantengo. No, querido. mm, No te los dejo ver porque sos un psicópata, pero vos tenés que pasarles dinero igual, porque tus hijos tienen mm, el derecho a ser dignos, a jugar, a recibir, bueno, lo que ya sabemos de los derechos del niño, ¿no? Y lo mismo ujú, pasa sí, con las esposas, ¿no? Si no me seguís complementando, si no bailás al son que yo quiero que bailes, te quedás sin nada. No, querido. La ley, que yo no te complemente, y lo mismo pasa con los hijos y demás. ujú, eso te iba a preguntar. Con los hijos también, con los hijos es un clásico. Si no sos un complaciente de mamá, papá te deshereda. No, que no me puedes hacer eso. Pero Eso. las causas de desheredación son otras, no estas.
Sí, hay mucha gente que le da miedo de irse de su casa porque Es de donde te le van a agarran, quitar su parte. de La Plata. Exacto, le van a quitar su parte, los hermanos se lo van a robar, no sé qué. Entonces, Es ¿qué que se es le así, dice a estas personas? lo hacen, Se lo dividen. hacen, Pero hay se que lo tener un hacen. abogado ahí. Sí, Hay sí, que, sí, hay que sí. hablar de la Navidad no fuimos a los Nos tribunales. fuimos para lo otro, no importa. No, pero Ya es que me vamos a hizo acordar volver, ya esto de vamos que a el volver. Grinch dice me llevo los arreglos. Y Sí, sí, sí. llévatelos porque son tuyos, Ujú, sí, sí, ¿no? pero entonces, ¿qué pasa cuando dejamos de pelear por ser el bueno y Sí. aceptamos que somos el Grinch y que para esas personas, esos familiares, vamos a arruinar esta fiesta? Primero entender que... primero dejar de justificarse. En un Ujú, momento uno tiene que dejar de justificar la decisión, porque si no se vuelve a meter en la misma narrativa una y otra vez. ujú, O al menos justificarse poquito. ujú, Esa es una cuestión de tiempo. Yo digo, lo que antes te llevaba kilómetros, ahora te lleva cuadras. ujú. Igual va a volver, pero te lleva menos tiempo. Entonces Sí. freno, tomo una posición. Y, insisto, el problema es creerse que uno es el Grinch en todos los espacios. Ujú, O sea, Así. ahí sos el Grinch. Pero, y es más, estos sistemas necesitan el Grinch. ujú, Porque si no tienen Grinch, ¿cómo son los angelitos? ¿Cómo son las víctimas si no tienen un Grinch? Para que haya una víctima tiene que haber un Grinch. ujú. Claro. ¿No? Sí. Qué hace Batman si no hay guasones? Ujú, Total. ¿Viste? sí. Se acabó. No hay más Batman. ¿Para No. qué se va a poner el traje el Ya. señor ridículo ese si no tiene a quien perseguir? Sí. ¿No? Yo me lo imagino a Batman diciendo, por favor, maquillate y hace alguna cagada, así te puedo poner el traje. Exacto. Ay, qué cómico. Ay, qué bueno ¿No? está. Y acá es lo mismo. Entonces, dejar de hacer ese favor, de Mm, justificarse y dar explicaciones y decir, aceptame, soy el Grinch, Sí. pero no, bueno, poquito, y en otros espacios, hay otros espacios en donde la diversidad está. Digamos, ujú. ahí está la liga de superhéroes siguiendo Sí. con los super amigos. Exacto. Sí. Déjalo sin disfraz. Déjalo sin ponerse el disfraz. Eso. Y creo que también hay un punto que hay que dejar de escuchar, ¿no? Es como Sí. alejar el teléfono, alejar la bocina, ¿no? Si alguien habla, decir, bueno, ¿para qué vamos a volver a hablar de los temas circulares de siempre? Yo creo que el punto es que es una frase que le escuché a Oprah, cuánto tiempo alguien te tiene que mostrar quién es para que le creas. Ujú, sí. Lo mismo Sí. pasa con los sistemas, ¿no? ¿Cuánto tiempo te lo tienen que mostrar para que te empieces a calcular la distancia? Ujú, sí. El Sí. tema es que cuando se viene de ahí, es la familia, Sí. son personas que vienen como con dificultad para procesar la credibilidad de su propio pensamiento, ¿no? Porque están Sí. todo el tiempo. Me Entonces, gustaría, sí, me Explica gustaría eso. profundizar en eso porque es que se siente casi imposible. A mí me costó décadas, Maxi, pero ya estoy libre de eso, pero es que cuando estás ahí metido, es que sabes que no quieres ir, sabes que te van a maltratar, no quieres escuchar, no lo quieres hacer, te vomitas 3 semanas antes y no hay forma de decir que no. ¿De dónde viene eso? ¿Cómo hacemos con eso? es la memoria del cuerpo, es lo mismo, Alicia, es lo mismo que hablábamos. ¿Cómo hacemos Sí. con eso? Lo atravesamos y vemos hasta cuándo lo queremos seguir sintiendo. Mm, Yo Sí. digo, vale, hay gente que es kamikaze, ¿no? Se sacrifica por una causa, y hay otra que no. Depende de la pulsión de vida, de la conexión con tu deseo. Tal Y también cual, depende sí. yo creo que a vos te debe haber ayudado que esté Ariana, por ejemplo. No vamos a hacer una terapia de grupo en vivo, pero en algún momento la gente dice, tengo que cuidar a alguien que amo, ujú, Sí me ayudó, claro. porque lo que tiene la disonancia, el gaslighting, el doble vínculo crea las condiciones para que eso pase. ujú, La disonancia lo que hace es mantenerlo. Pero el tema es que uno Sí. vivís despersonalizada. Entonces por eso vivís descompuesta, yendo a lugares a donde no querés ir. Hasta que un día, hay veces, pasa, en muchas familias, se encuentra algo que más claro.
por el cual pelear. Una hija, un nieto, un hermano. Entonces ahí... Un perrito. Un perrito. Entonces Sí. cuando esa familia daña algo que vos amás y que está por fuera de la disonancia, liberen a Willy, ahí aparecen los líos. Hmm. Entonces, tal vez a vos te sirvió resolverlo por tu hija, a algunas personas les sirve por el perrito, a otras personas les sirve por, no sé, porque, por el honor, por el vínculo que tienen con un terapeuta. No que los obliga, sino que lo vinieron trabajando, que no se quieren, dicen, pero tengo que capitalizar todo esto. Ujú. Pero lo que Sí. yo he visto más es cuando las familias disfuncionales, traumáticas, horribles, como dicen ustedes, entrenan a sus miembros para no reaccionar, pero no para no proteger a alguien que aman. Oye, qué interesante, eso es verdad. Wow. Entonces, de repente, es por donde entra el virus, digo yo, ¿no? Al sistema. Hmm. Sí, bueno, sabes que nosotros compartimos nuestras cosas a medida que hablamos con las personas que invitamos. Me acabas de hacer ver eso más claro todavía. Cuando nació Ariana, yo estaba casada con un muchacho, porque éramos muy jóvenes. ¿Cómo se llama? Maltratador. Sí, un maltratador, violencia doméstica. Peligros del Y cerebro, son los peligros del cerebro bilingüe, que se te cruza cualquier cosa. sí, cualquier cosa. Cuando nace Ariana, esa situación que yo estaba viviendo, o sea, fue 360 grados. Ariana salió 360 Sí, grados. sí. Yo dije, aquí esto ya no puede suceder. 180. Me tengo que ir. Hice la vuelta. Yo di la vuelta entera, 360 grados. Sí. Ese es Sí. el punto de inflexión, ¿sí? Ese es el Ahí punto yo de dije inflexión. sí. Y de ahí en adelante, mi vida se convirtió en buscar esa distancia absoluta y proteger a mi hija. Se acabó. Pero no solamente con él, sino con todo lo demás. Me vine para los Estados Unidos. Sí. Cuando dicen, y si yo, porque yo conozco ya estos tipos de discursos, pero yo no tengo a nadie a quien querer, dice la gente, seguramente alguien va a Eso escribir. te iba a preguntar. Ujú. Sé el padre de la niña que fuiste, digo siempre. yo. Eso, justo. ¿Qué hubiese pasado si yo fuese mi padre? ¿No? Eso es ahora me pasó a mí, eso es la reparentalización. ¿No? Sí. Que creo que es, no me acuerdo cómo se dice en inglés ahora tampoco, se me cruzaron las dos formas, pero No importa. es esto de poder encontrar en tu historia el punto sensible en donde hubieses necesitado un testigo empático y ser vos ese testigo empático. Ser tú mismo el testigo empático. Ese es el reparenting, el famoso. Wow. Ese es el famoso. Esto es como la capacidad que tiene la mente de reordenar la historia a partir de que los recuerdos se reescriben. Ujú. Si yo con lo que tengo hoy reparentalizo ese recuerdo, el efecto va desapareciendo por añadidura de la indefensión. Entonces, Ujú. yo ahora soy mi propio padre. Yo ahora soy mi propia madre, ¿no? Si es que no tenés a alguien. Y de alguna Sí. manera Alicia seguramente encontró la forma de cuidar a Alicia en la versión 2001. Alicia 2025 cuida la versión 2001 de Alicia 2001. ¿No? Entonces eso Sí, es una sí, sí. reparentalización. Es que el tiempo se reordena. Lo que pasa que por eso es tan importante el propósito. Y en general el mejor propósito es cuando uno ama a alguien, ¿no? Pero es esto de, si tenés un porqué, le encontrás más fácil la vuelta. O un Ujú. por Sí. quién. Claro. Eso es excelente para tomarlo en cuenta para todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando, que están en esta situación de que sienten que ese tsunami, porque es que yo lo sentía como un tsunami, que eso Es muy viene. Miami, tsunami, Vayan. Sí, muy viviendo. Bueno, Podemos porque decir ahora terremoto vivo. también. Como Ahora vivo por acá, pero bueno, puede ser un terremoto si estás o en un en Chile, tornado, supongo. o Sí. una Un tormenta tornado de en arena si Houston. estás muy... Sí. Sí. Oh my God. Pero bueno, lo que sea que se represente para ti,
esa debacle Ah, que debacle, viene. sí, sí. Una debacle que viene. Vayan pensando en estas herramientas que Maxi nos está dando. Es siempre anticipar. Testigo empático. Hay que Sí, anticipar. Mm, Y aprender a defenderse. El enojo está patologizado, y más el enojo femenino, ¿no? Sos una histérica. sí. sí. Viste, no, flaca. Aprende a defenderte, porque si no defendés a alguien que amás, defendé al niño que fuiste, a la niña que fuiste. Mm, No se necesita tener un dragón, como decíamos hoy. Ay, sí, sí. O sí, pero Pero mira, espérate, ese cuento del dragón, sí, cuéntalo, por no, es favor. esto de, cuento, le pongo un contexto, me dijo una paciente, Sí, es una mujer que ha sufrido bastante los abusos de su familia, después de su marido, en realidad es una cuestión que se repite, ¿no? Porque uno viene como una ceguera de traición, como esto del betrayal blindness, vieron que hay varios escritos de esto, como que viene formateado que no lo veas eso, mm, sí. hasta que un día lo ve. Entonces ella es muy, muy modosita, muy buena, muy complaciente. Entonces un día me dijo, diciendo, menos mal que no tengo un dragón, me dijo, hablando de esta Dracarys, o no me acuerdo cómo se llama. No, Dracarys es la Sí, palabra. de Daenerys Targaryen y los dragones. Ay, Sí, de Dios Juego mío. de Aparte ella es Tronos. así, es como rubia, chiquitita. Y dice, menos mal que no tengo un dragón Ah, con una vocecita finita. Y a mí me dio mucha risa, entonces ahora quedó como esto. Y es dignificar el enojo, menos mal que no tengo un dragón. ¿No? Mm, Es wow. encontrar la posibilidad de defenderme. sí, ¿No? De tener, como yo le decía, bueno, ahora tenés tus propios guardaespaldas, que son tus dragones, sí. ¿no? Y es bueno tener los dragones, tus dragones ¿Y internos. cómo no va a ser Claro bueno, que sí. mujer? ¿Qué tenemos que ser Claro, si no, angelitos? ¿cómo te defiendes? Claro. ¿Cómo te defiendes? ¿Cómo sales del peligro? ¿Cómo pones límites? Es que ¿Cómo la pones mujer distancia? históricamente fue programada para ser servicial, es calladita y me gusta cuando callas Aguantar, porque estás como ausente. Este, aguantar. claro, aguántese, señora. Bueno, el lío que se armó con Shakira cuando dijo las mujeres facturan, no lloran, que es una cosa absolutamente Amo. ridícula lo que dijo la señora esta. O sea, lindo, pero no, es como naif, sonso, superficial. Se armó un lío. Sí. Ya clarifican el nivel que seguimos estando. ¿Cómo a la gente le va a Mm, asombrar que una mujer no llore y facture? sí, ¿Viste? Sí, sí. Bueno, es lo mismo sí, sí. acá. Hay una mujer que si la joden mucho se defiende. Mm, Claro. Y se defiende y puede hacer flor de lío con sus dragones. mm, Aunque sea educada y cortés, como digo yo. No necesariamente tiene que agarrar un bate de béisbol y romper todo, ¿no? Puede decir que no y mantenerlo y desaparecer si es necesario. O quemar los puentes, ¿no? La metáfora que decíamos es esta. No tenés que quemar gente, con que queme los puentes los dragones ya es suficiente. sí. Ay, no, yo quisiera tener un dragón de verdad como esa señora. Yo me he imaginado ser Daenerys encima de ese dragón. Ay, Son ay, ay. divinos esos dragones, bueno, son muy Ay, estéticos. espectaculares. Y además la posibilidad de Espectaculares. volar, ¿no? Ay, sí. Total. Fly Sí, away, sí. bien Fly lejos. away, pero quema toda la ciudad. Sí, bueno, es que Ay, lo Dios que hay que mío. evitar, lo que hablábamos con ella es que la agonística es necesaria. La agonística es, yo siempre digo que si uno quiere jugar al tenis no puede no pegarle a la pelota, Mm, Exacto. ¿no? Entonces es necesaria una determinada agonística. Lucha, tensión, Sí, contractura, fuego, empuje. El tema es que estas sí, mujeres, y muchos hombres hay así, ¿no? Que tienen patriarcas o claro. padres o que, como hablar y irse por fuera del síntoma es traición, aprenden a drogar al dragón. Entonces no es que está muerto, está Ah, drogado el dragón. ¿Viste? a ver, cuéntanos un poquito más sobre eso. Ay, no podremos drogar pero lo Sí, hemos drogado con todo lo que nos encontramos a nuestro paso. sí, sí. Vino, de todo. Ajá. Sí, sí, es Bueno, así. me Además fui de muy elegante con el vino. el vino, las pastillas, la Sí. religión, todo lo que adormece la bestia para que la agonística no se active. Entonces, Sí. la gente aprende a ser funcional, calladita. Interioriza el amo, como ¿Por dice qué? ahora el norcoreano ¿no? Eh, ¿Por qué drogamos al dragón? para pertenecer. mm,
para pertenecer. Es un patrón cultural también. La cultura implica domesticar las pulsiones más primarias para vivir en sociedad. Bueno, es la exageración de eso, Ujú. ¿no? Es un patrón, por eso es disfuncional. Se parece a lo que debería ser, pero está exagerado. Y lo que Mm. hace es desadaptar a la gente, es decir, le saca la posibilidad de defenderse. Sí. Entonces el Sí, límite se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve tanto el límite que ya al último estás despersonalizado. Sos funcional. exacto. Sí. Mencionado esa palabra varias veces, despersonalizado, y me gustaría que explicaras un poco qué significa para que la gente entienda qué es. Es una de las disociaciones, es una disociación, es decir, la persona pierde por momentos el contacto con el aquí y ahora y funciona en piloto automático. Por ejemplo, yo tengo una cuñada que le tiene miedo a volar. Entonces, si el vuelo es a las 3, a las 12 ya está despersonalizada, ¿no? Ya empieza que tiene que le decís, ¿querés un café? Y te contesta a los 5 minutos, sí, ¿no? Es como que entra en slow motion, Wow. o Sí. empieza a dudar, o está tensa, o se contractura, que no funciona ella así. Es decir, le pasa algo Sí. emocional que la empieza a desconectar de las respuestas autónomas, ¿no? Wow, Si eso sí. aumenta mucho, pues le puede agarrar un ataque de pánico antes de subir o no, pero ahora hay unas pastillitas que la toma y ¡ping! Listo. Que se llaman hipnóticos. Para los que tengan muchos problemas, que consulten al psiquiatra, ¿no? Toma eso y funciona. Lo ideal sería que haga una terapia, pero no logra ir a terapia. En casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? No logra ir a terapia, no importa. Ya irá, es una mujer joven, ya irá. Pero otro ejemplo es, a mí me pasaba cuando tenía que rendir examen en la facultad. Ah. Cuando yo tenía que rendir examen, la noche anterior y minutos antes de rendir, era otro. Estaba Wow, ansioso, sí. como que Sí. no era mi funcionamiento habitual, Ujú. ¿no? Y si uno se da cuenta que está despersonalizado por la ansiedad, por un poco de confusión, Sí. del orden de secuencias, de lo que puede decir o lo que no, porque cuando termina de rendir el examen, uno sale y le explica la materia a toda la gente que está afuera. Pero antes de entrar dice, no Sí. sé, no me preguntes, no me digas, ¿no? Sí. Ujú. Bueno, algunos sistemas Sí. familiares generan eso. Hablar con el líder, hablar con la madre, hablar con el Qué marido, miedo. es como volar o como rendir un examen. Entonces la gente, a medida que se va acercando, se Qué miedo. despersonaliza. Entonces te acercas y... Sí. Total, qué miedo. Es que no sé, me acabas de llevar así como al pasado, porque enfrentarse al líder, hablar, Claro. qué miedo. En- Yo pasé tanto miedo bueno, que te bloqueas, ves como pero ahora todo. tenés los dragones, A mí me Alicia. pasa, ¿cómo? Ahora tenés los dragones, no te preocupes. Ah, sí, sí, eso Están es en el verdad. patio, están en el Pero patio. están ahí, ahí estoy viendo uno. Sí, pero te quería preguntar justo eso, ¿cómo llamar a ese dragón? O sea, ¿cómo Eso. conectarte con con tu enojo? Y decirle, ven aquí, ven para acá, te quiero aquí al lado mía. Por un propósito, ¿a quién? Vos fuiste por vos convocaron a los dragones. Bueno, hay que Y encontrar a sigo. su Ariana. Mm, Es el amor. Es el amor por fuera del desamor. Es la wow. autoprotección. Es un principio. Es por el honor. Es por el asco. Sí. Explica Em, El eso, asco. lo del y asco, el asco es conectarte cuando con ya el asco. consumiste demasiada mierda y ya no te entra más. Mm, sí. Si no podés... lo que pasa es que hay gente que se muere en esto. O sea, hay gente que se Mm, enferma en esto. Enfermedades autoinmunes, adicciones, disociaciones graves, trastornos límites de personalidad. O sea, mm, sí. uno lo dice así porque lo está contando desde el lado del que sale, pero hay algunos que no salen y quedan ahí. Exacto. Podemos hablar un poquito desde ese lado también. Y es el lado donde falla la clínica, es el lado donde gana la disfuncionalidad. Es el grado de la realidad humana. Mm, También, ¿no? Hay familias que enferman a sus miembros o sistemas que enferman a sus miembros.
y los miembros no logran sanar. La depresión. Hay mucha evidencia ahora del abuso infantil, no solo sexual, Sí, sino y las ACEs. enfermedades autoinmunes, por ejemplo. Y ya hasta una vez que se declaró, ¿qué haces? Te puedes defender, podés Sí, reducir el impacto, pero ya la cargas. ya la cargas. Sí. Eso es cuando sigues tolerando y tolerando lo intolerable. Mm. Sí, cuando seguís consumiendo patrones tóxicos. Esto es Sí, Por eso yo siempre digo, primero a salvo, calculen la distancia óptima y tener un propósito, creer que uno va a estar bien, ¿no? Porque lo que hacen sí. estas cuestiones es... Yo ahora estoy escribiendo, ya lo terminé, lo tengo que editar, un libro sobre trauma, y uso mucho una Qué bueno. metáfora de Rowling, la escritora de Harry Potter, que una vez vi una Sí, nota sí. en la BBC que ella contaba que cuando escribió el primer libro de Harry Potter era víctima de violencia doméstica y tenía Sí. dificultades con la crianza de su bebé por esto, ¿no? Entonces, en un momento lo dice muy al pasar, lo tengo que buscar a esto. No es lo central de la nota, pero cuánto creó ella a partir de esta experiencia traumática, ¿no? Y yo lo, y Sí. yo, y yo lo relaciono con uno de los protagonistas de Harry Potter, que son los dementores. Que son Ah, Sí, estos... lo hemos ayer hablamos de dicho, eso. estamos en línea. Dilo, dilo. No, Estamos en no, línea. Me Dilo, dilo, encanta. dilo. no, que son estos espíritus que cuando se te acercan te olvidas quién sos y te chupan la Sí, Sí, energía, ¿no? te chupan todo. Bueno, sí. eso es la disfuncionalidad. Entonces ella, Mm, para salir de ese hechizo de la oscuridad, del dementor, de esta disfuncionalidad, invoca a su luz. Ujú. Y que la luz es un propósito. No es tampoco tan mística, Sí. es un amor por fuera. Es el amor después del desamor, digamos. Es lo que está más allá. Sí, además sí. para hacer esto tienes que pensar en tu memoria más feliz y aferrarte a Sí, esa memoria más feliz. eso se lo robó a Berry, es de Peter Pan. No quiero ser malo, pero Ujú. en Peter Pan Sí, no, está y no. es mucho más viejo Peter Pan, que para volar se necesitan, además de los polvos de hadas, ideas felices. Vieron que Sí, Wendy no volaba porque no tenía ideas felices. sí. Entonces Campanita le Ay, tiraban polvos no. y no volaba. Pero bueno, Ay, Dios si es mío. la literatura se va como... Si hay alguien Sí, fanático de Claro. Rowling, lo siento, pero es de Berry. No, pero es lindo sí, verlo sí. así, o sea, yo creo que es muy útil verlo así porque te ayuda a ver algo que se siente muy complicado como Muy, más muy. simple y La ponerle unas creación de palabras y una metáforas, imagen. el Sí. arte, la creación de tópicos, dividir, que es lo que hizo Schwartz de manera fantástica, dividir en partes para Ujú. poder ser Sí, abordadas Richard. desde partes enfermas y Richard partes Schwartz. sanas. Claro, el Sí, Internal Family System, ¿no? Esto de Yeah. sí, poder crear, nombrar para que eso sea abarcable desde otra parte que la observa. Si no, no podés, totalmente. te chupa el dementor. Sí. Exacto. ¿No? Pero bueno, A la mí metáfora la eso me pues. parece, a mí eso me parece fantástico y funciona. Sí, claro, claro. Porque ¿Y cómo podríamos aplicar eso en la situación de ir a un cómprese una varita, a las señora. Navidades y todo? Cómprese una varita mágica. No, ¿a qué partes de nosotros podemos llamar podemos, o con la que podemos hablar? Porque esas partes están apareciendo desde ya. Tú dijiste algo que me llamó mucho la atención, que hay como un preámbulo, empiezas a ver las cosas, las luces, las llamadas, entonces empiezan a aparecer tus partes, el miedo, la otra. Entonces, ¿qué decirle a esas partes? Porque tú habías hablado de repente buscar pues ese propósito, pero también podríamos hablar con nuestras partes para sacar otras partes. Yo creo que es lo principal es creerle al cuerpo. ¿Qué me pasa en Sí, contacto con eso? No negarlo. Cuando me acerco a esto, ¿no? Ayer leía un testimonio de una señora que
que vivenció un tornado de estos F5 y ella decía que ahora se da cuenta, los F5 son estos que están en la película, ¿no? En Twister, que vuelan las vacas. ¿Vieron que a uno le queda esa imagen de la Sí, vaca sí, sí. volando? Siempre. Sí. La baja presión, decía ella, que lo que sentía era que era increíble como la presión bajaba de golpe y se mantenía y se mantenía. Y había una nube negra y una nube rosa por encontrarse, ¿no? Y ella quedaba como en el medio. Ujú. Oh, Entonces era una fuerza que te tiraba para arriba y una fuerza que te tiraba para abajo. Y ahí es donde la persona queda girando. Y eso es el conflicto. Es una fuerza que te dice andá y una que te dice protegete. Y uno queda ahí dando vuelta. qué maravilla. Total. ¿Viste? Entonces hay que Qué elegir. ilustración tan buena. Hay que elegir quién querés ser. ¿En qué persona te querés convertir? ¿A quién querés cuidar? ¿Hacia dónde va tu Sí. vida? ¿A qué le tenés que decir que no? Son todas preguntas que tenés que ir haciéndote, no cuando estás volando como la vaca en el tornado, sino antes. O sea, preparen las fiestas. En vez de preparar la comida, el pavo con un mes antes, preparen las decisiones un mes antes. Sí. ¿No? Sí. Yo digo siempre, si eso te conflictúa, si cuando entras ahí en una fuerza que te tira para abajo, otra que te tira para arriba, empezás a girar, trabajalo antes. Trabajalo Ujú. antes. Crea anda a una terapia o create un espacio para escribir, para decir qué me merezco, qué quiero para mi hija, qué quiero para mi hijo, qué quiero para mi niño interior, a qué le tengo que decir que no, ¿por qué de qué me tengo que proteger hoy? Y es creerse y aceptar el límite interno, ¿no? Dejar de ser complaciente sería. Por en general uno Sí. dice, arma todo y después dice, bueno, es como cuando dejas de comer hidratos, ¿no? Es que dice, bueno, ¿qué te va a hacer un pedacito de torta? Terminás comiendo un pedacito de torta. Bueno, De todo. un pedacito de torta no pasa nada. Contestar un mensaje, un WhatsApp, llamar o ir a saludar, no pasa nada. El tema es no comerte todas las tortas, no meterte otra vez ahí. Pero siempre es Sí. individual. Chicas, es individual, esto es altamente individual. Crear recetas, de alguna manera, es traicionar a alguien. Sí, Porque total. siempre dejas a alguien afuera. Ujú. Pero el tema es decidir Sí. antes de que llegue la tormenta. Porque cuanto más herramientas tengas, más te proteges, ¿no? Sí. El cuento más fácil que yo siempre uso para explicar esto es el de los 3 cerditos. Ajá. Sabemos que el lobo va a venir. ¿Cómo hemos creado durante todo este tiempo la casa para protegernos? Total. ¿No? Sí. Cuánto sé, cuánto leí, cuánto escuché de otras personas. Y cuánto ¿saben qué es? No es rompo una familia o rompo una pareja. Es creo una nueva posibilidad para mí y para los que vienen después de mí. Porque es Sí. como, soy el Grinch. Bueno, acá ¿qué soy? ¿Mm? Total. Ujú. Y a veces implica defenderse y otras veces implica, bueno, no dejar entrar. Otra metáfora que uso mucho es rechazar la invitación, ¿no? Yo uso la literatura fantástica hay veces para trabajar con las personas, que es, si yo invito a esto a entrar a mi vida privada de nuevo, va a tener poder. Yo tengo que decir no de nuevo, ¿no? Ujú. O sea, es como la metáfora del vampiro, ¿no? No te dejo entrar de nuevo. Yo sé que estás ahí, me siento mal, me da miedo, pero no entras. A este espacio, esta línea no la cruzas. Sí, Sí. eso va con lo que decías de los límites internos. Explica eso un poquito más para las personas que no entienden la diferencia. Sí, porque si es un narcisista o psicópata de la familia, que puede ser tu madre, puede ser tu padre, tú no le puedes decir, mamá, no me hables así, no me hagas lo otro porque te lo van a hacer 3 veces más. Entonces, los límites internos son muy importantes para esas situaciones. Primero uno tiene que trabajar la dignidad. Es decir, uno tiene que entender que merece estar en calma, que merece dejar de batallar, que merece tener lugares seguros, que merece pasar las fiestas en paz por fin o que sean fiestas.
Es decir, es muy importante trabajar el merecimiento, la dignidad, el valor intrínseco. Porque si no, ¿qué proteges? ¿No? Sí. O sea, ¿qué estás cuidando? Si no tenés eso, tenés que inventarlo. Tenés que crearlo. O tenés que tener a alguien por quien hacerlo, que puede ser de una mascota, un hijo, un amigo, un club, un principio. Pero tiene que haber algo que te ordene, un patrón que te ordene. Y después es organizarse para no traicionar eso. Sí. ¿No? Eso es un límite interno. Es decir, estas son mis posibilidades porque esto es lo que quiero ser. Por eso mucha gente siente que le cuesta poner límites, porque ¿qué está protegiendo? ¿No? Sí. Bueno, hay que delimitar bien cuál es el tesoro que uno cuida con eso. La salud, el amor, un hijo, la dignidad, el decir ya colaboré. La diferencia entre límite interno y externo es entender que uno tiene que dejar de comunicarle al otro lo que ya le comunicó. No se puede estar diciendo 10 veces cuál es la altura del arco para jugar al fútbol. O sea, si no, no podemos jugar nunca. Sí. Entonces, o cuál es la altura del fleje de la red para jugar al tenis. ¿No? Entonces, si no lo hacemos a esto, tiene que haber un criterio de exclusión. Es decir, no me vinculo, no juego al tenis. En todo caso, podríamos jugar otra cosa otro día, pero no es tenis. ¿No? Es decir, cómo me retiro de un lugar es el límite interno donde la otra persona ya no entiende las reglas básicas. Exacto. Es decir, pero uno va ya preparado. Uno ya va preparado con esos límites. Los límites los tienes las reglas muy son, claros Alicia, tú. son las reglas, Sí. son, es decir, reglas básicas. Okay. Los límites son un perímetro. Pero ese perímetro tienen que cuidar algo que yo quiera, que yo ame, que yo valore. Porque si estoy despersonalizado, tengo muy baja autoestima o no encuentro algo por qué aferrarme, sigo ahí, total. Sí. Sí. Es decir, por eso es que es muy importante encontrar el por qué, el para quién. Sí. La gente Y si esa persona no encuentra ese por qué, para quién, o se siente confuso, no sale. ¡Oh, qué fuerte! Entonces, a trabajar eso, si una a persona no encuentra el por qué dejar de tomar droga, no sale. Sí. Es lo mismo, es un patrón tóxico. Sí. Y para las personas que no... Ahora tenemos todos miedo de revictimizar. No hay que tratar a la gente tan en algodones. Yo siempre digo esto, ¿no? Sí. Ahora estamos diciendo, va a haber gente que va a decir, no lo encuentro. Sí, lo tenés que crear. El problema es creer que hay que encontrarlo, hay que crearlo. Es un patrón creativo. Uno tiene que encontrar su propio hechizo. Sí. Su propia yo pienso idea que feliz. Puede ser una idea feliz también. Sí, ok. Sí. A eso quería llegar. Yo pienso que el ser humano tiene toda la capacidad del mundo para sobrevivir de cosas terribles. O sea, yo no los minimizo ni los subestimo. Es la historia de la humanidad. Exacto, una y otra vez. Pero esto viene de tantas preguntas que nos hacen a nosotros. Gente que dice, oye, me voy a quedar sola en mi casa. Y yo le digo, bueno, pues será la primera Navidad que vas a decidir como a ti te dé la gana. Por supuesto. A lo mejor lo que quieres es pedir comida china, nadie te va a joder el parque y a lo mejor te vas a sentir un poco sola, pero vas a estar contigo por primera vez. Yo le diría a esa persona que tiene miedo, es tu primera Navidad libre, tu primera Navidad en paz. Libre. Tu primera Navidad. Claro. Sí. No tóxica. Sí. Es agridulce. Siendo tú. Otra cosa, es agridulce, pero ¿por qué tiene que ser un jolgorio la Navidad? Bueno, que sea unas... ¿Viste? Siempre como esta cosa, no, que hay que pasarla bien, ¿viste? Como que hay que celebrar y es como otra cosa violenta. ¿Por qué hay que estar contento? Estoy normal. Sí. Eso me está sirviendo a mí ahorita, Maxi. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué te digo? Porque Ariana no va a estar y mis hijos, está muy difícil que vengan porque tienen que trabajar. Me veo que esta Navidad vamos a ser mi marido y yo solos aquí. Ya yo estaba, ay, Dios mío, no lo vamos a pasar bien, no van a haber regalos. Ahí. Exacto. Entonces ahora con lo que me estás diciendo,
No, no tiene que ser un jolgorio. Puedo estar aquí Pero tranquila, claro, pasándola bien. unos Sí, y ya. sanguchitos y unas cervecitas y un champán con helado de Sí, limón y a dormir y mañana vamos a caminar a la playa. exacto. sí. Lo que se Sí, me viene a la cabeza es una frase, no sé, creo que es súper venezolana, vacílate tu vaina. O sea, Claro, vacílatelo. exacto, exacto. ay, sí, sí, Es, sí. No, ¿ves eso? es eso, es otra de las violencias culturales es creer que tiene que haber fuegos artificiales, ¿no? Y no Todo necesariamente el uno puede tiempo, ¿no? celebrar con su gato leyendo un poema y comiéndose un sanguchito. Sí, Sí. sí, 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 sí. Es que eh, todo se idealiza de una manera Es puro marketing, extra. Alicia, eso. Es puro Sí, marketing y puro total. romanticismo. Lo mismo pasa cuando Mm. la gente dice, ¿cómo me va a hacer esto si es mi madre? Y vos decís, bueno, vamos a trabajarlo, trabajarlo, trabajarlo. En un momento la persona dice, bueno, pero las madres hacen esto también. A la mierda el romanticismo. Ahí arrancan. Sí, sí, Total. sí, sí. ¿Viste? Pero a lo Y mejor le no lleva porque sea tu meses, a lo madre mejor te le lo tienes lleva que... años, ¿no? Pero hay que llegar a ese Sí, punto. hay Sí. que llegar, es un proceso, pero no porque sea tu madre te tienes que aguantar que te No, corten pedacitos. que Exacto. sos muy amorosa, Alicia. Bueno, uno siente eso. Algunos de los hijos sentimos esas Sí, sí, barbaridades. sí, 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 lo De sé. verdad que sí. Te corta en Tú Juliana, digo sabes yo, queda que mejor. sí, en Julia es que mejor ponerle humor, chicos, Siempre. porque basta. Sí, el humor, bueno, ya que dices siempre, Maxi, el humor ha sido una de mis estrategias más, o sea, mis herramientas más importantes de mi supervivencia. Yo creo que lo traigo nato, pero también me sirvió como una herramienta. Ujú. Yo le pongo humor a todo. Hasta en el peor momento, yo me cago de la risa porque pase una Porque mosca. Yo lo convierto. Me el drama y la encanta. comedia son dos bellas artes y las dos son serias. Y lo que tiene el Mm, drama es que es muy regresivo. Es mm. necesario y culturalmente nos lleva hacia eso, pero bueno, hay que hacerle la fuerza, que es otro de los dragones, ¿no? Para que la Sí, comedia relaja, va hacia adelante y además crea tópicos la comedia. Yo sí. con las personas, las mujeres que son venezolanas o colombianas o argentinas, que tienen más o menos nuestra edad, yo hay veces cuando creo un tópico, ¿no? Cuando empieza el drama digo, ahí está Grecia Colmenares de nuevo. Yo les digo las Grecias Colmenares, ¿no? Que era una actriz venezolana que Esa le pasaba de actriz, todo Dios en las mío, novelas. de todo. Ay, Dios Ay, mío. no, era ciega, era esto, era Se lo quedaba otro. ciega y le Madre robaban mía. los hijos, la empleadora, suponte. Entonces vos decís, claro, tengo como un entrenamiento para sufrir. ¿No? Entonces yo digo, ahí está Grecia de nuevo. Entonces la gente como que se Ahí sacude está. porque nos posee eso. Me pasa a mí, nos pasa a todos. Sí, Son las narrativas que nos habitan. Es empezar a elegir sí, esto. Por eso es tan importante lo de Schwartz para mí. ¿Qué parte mira a qué parte? ¿Y qué puede esta parte hacer por esta parte? sí, Mm, ¿Mm? sí, sí. sí, 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 sí. Y Wow. rescatarse, yo creo, en las Navidades. Es decir, estas son las Navidades que la gente quiere tener. Estas son las Navidades que yo puedo tener. Y Ay, sí. cuáles son las Navidades que yo puedo disfrutar dentro de mis posibilidades hoy, Ujú. ¿no? Y siempre dentro de Sí, esto, ¿qué quiero inaugurar? ¿Qué quiero que nazca para este año? Porque eso es Navidad Sí. para mí. Yo no tengo una religión, no soy practicante de una religión, digamos, tradicional, de ninguna religión soy practicante, pero digo, no soy Ujú. católico sería. Soy cristiano si se quiere, pero sí. no soy católico. Pero siempre que veo las misas y demás, digo, qué lindo que celebren que nace algo en lo que creen. Es que puedes resignificar todo eso, claro, lleva su tiempo, pero puedes crear algo tan hermoso o tan distinto o como a ti te dé la gana. A lo mejor no quieres crear nada, sino descrear aquello y estar, vivir. Sí, pero ahí estás eligiendo crear o no crear. Siempre se crea Siempre hay algo. que crear, Sí, siempre sí, se crea sí. algo. Bueno, pero que sea tu espacio, que sea tu manera, a lo mejor no Sí, a significa lo la mejor Navidad. es un whisky y una serie de Netflix, o un Exacto. té verde y una serie de Prime, lo que sea. Pero Sí, que sea algo, Eso me refiero. prevéanlo.
Sí, Si saben que se acerca el tsunami o el tornado o el mm, lobo, prevéanlo. Ármense una linda casita para las fiestas. Íntima de exacto. ustedes, propia. Sí, Sí, eso iba a decir que, claro, por un lado puede ser algo como simplemente un día en paz viendo tu serie favorita, pero también si eres alguien que te gustan las decoraciones y el arbolito y prender las velas, hazlo, aunque estés sola, aunque estés con dos amigos, Sí, por supuesto. eso sí. tienes todo el derecho de disfrutar eso de verdad, en vez de en una fiesta donde te van a tratar mal. Y otra cosa que quiero decir es que estamos hablando mucho de la Navidad, pero esto es aplicable para cualquier otro evento, Ujú. porque es en este tipo de eventos, cumpleaños, esto y lo otro, que suceden este tipo de Sí. encuentros cercanos de tercer tipo, ya que hemos hablado de películas y de todo. eh, es aplicable para todo, Sí, pienso yo. nada tiene tanta Sí. fuerza igual como la Navidad o como Acción de Gracias o Claro, como este, un casamiento, alguien que termina el sí. grado. Mm, Son puntos de Sí, inflexión en la historia, que están rodeados de ritos de sí, pasaje y que están rodeados de cargas culturales, ¿no? Son mucho muy más fuerte. fuertes. Depende, Sí. para los católicos es muy fuerte esto, para los norteamericanos Acción de Gracias es Acción tremendo. de gracias es Es el, the ese big es el deal. día, sí. Este, Ese es el día. pero bueno, Ahí no sí se sé. paraliza todo. Para los británicos, Ese día sí. Navidad, los británicos Ujú, empiezan, cuando vivían en Irlanda, yo creo que en octubre ya estaban cantando. Pare, señor, que falta sí. un montón. Bueno, en Venezuela mm, en octubre ya empiezan las gaitas, o sea, Claro. ahí está el preámbulo, ahí te empieza a oír los tambores y dice, Bueno, no, ahí ahí empieza. viene. Por eso, tun, tun, Ujú. tun, tun, prevean, Sí, sí, elijan, sí. encuentren un propósito, sean fieles al diseño, inviten a la gente que quiera venir también. No, no mm, puedo ir, pero si querés podés venir. Por ejemplo, un primo, mi casa está abierta, ¿no? sí. Improvisen. Y si no, viajen. Regálense algo, yo siempre digo eso. Estás en el NI, que todavía estás ahí reconociendo el conflicto, gastate unos pesos y andate un viajecito. Sí, Ay, sí, en vez de sí. comprarle regalos a todo ese A todo el gentío, te planeta, lo andate gastas a, en algo para claro, ti. ¿viste? Andate a un lindo Claro. Sí. hotel y ponete una linda ropa y brindá con desconocidos. Sí, y eso es otra Total. cosa, que ahorita que lo mencionaste, la compradera de regalos y la angustia de que qué le voy a comprar a este, al otro, gastarte un dineral cuando no lo tienes, porque tienes que compartir con el regalo del otro y del más allá porque se burlan de tu regalo. Dios mío, no. Prefiero ser el Grinch, más barato. Prefiero ser el Grinch. Sí. No, no, y proteges tu bienestar, tus finanzas, tu todo. Sí, Sí. yo creo que Ah, tiene que ver con la aceptación de lo que quiero ser sí, hoy. Hay que trabajar eso, quién quiero ser hoy. A pesar sí. de ver de dónde vengo, ¿no? ¿Cuáles son mis valores centrales hoy? ¿Hacia dónde me dirijo? Con otros, en conexión, pero mientras no dañen. Eso es lo que la gente tiene que entender, que no es falta de amor, no es ser un desamorado, irse de lugares en donde el daño es sostenido. Es todo lo contrario. Es ser una persona que está apostando al amor. Mm, sí. Total. Sí, es ejercer el derecho que tienes de preservar tu bienestar y tu vida. Ujú. Ujú. Eso es lo que yo me repetía mucho y muchas veces, para poder encontrar mi porqué, mi propósito, mi resignificar todo esto. Y se puede. Vale la pena pasar por ese proceso. Vale la pena pasar por momentos de soledad. Vale la pena por estar incómoda en esa culpa por haber dicho que no. Y después eso se va minorando. Vale la pena porque vas a llegar a ese lugar que tú te mereces, yo pienso. Ujú. Vas a estar bien, como dices tú. Vamos a estar bien. Yo siempre pienso que hay que tener esa fe, el propósito le llamo yo, el sentido le llaman los que trabajan desde la logoterapia, la dirección, el foco, dirían los sistémicos, ¿no? Eh, porque si no,
es muy posible que te chupe la fuerza de lo tradicional. Entonces hay que tener, son movimientos generativos estos, son movimientos de apertura. Y así es como funcionan los sistemas humanos. Así. Sí. Ahora nos Sí. sorprendemos, Sí, pero señor. en realidad hay gente que... Nosotros somos hijos o nietos de personas que dejaron países, culturas, idiomas, huyendo de Sí. algo horrible. Sí. Ujú. Así que no hemos inventado nada, mis queridas. No. Ay, Somos Pero mucho bueno, más yo que creo, tres. sí, 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 claro sí, que sí. sí. ¿Qué te hizo, qué te inspiró a estudiar? No, es que me da mucha curiosidad. El abuso emocional, todos estos temas que tú compartes. Bueno, es que ¿quién no te conoce, por favor? El que esté en este medio te tiene que conocer. ¿Qué te inspiró a divulgar, a estudiar todo eso? Em, Tengo un background de mi historia personal que no sé si todavía estoy listo para contar. No por Ujú. hacerme el misterioso, ¿A sino qué? porque yo... No, no. No, porque yo siempre digo que prefiero divulgar desde el conocimiento que me dan los pacientes y que me da mis colegas en lo que investigan, no desde mi historia Ujú, personal. Ujú. Hay ujú. algo de mi historia personal, pero si lo tengo que dividir en porcentajes, no sé si es el determinante. Es un 30% Sí. será, supongamos. Me costó mucho en su momento, ahora se podría decir que me dura cuadras, como decíamos hoy. Pero lo que debo reconocer es que primero fue por azar. Cuando fue el sorteo de la residencia cuando terminas la carrera de grado, me tocó un hospital de trauma, un Ah, hospital de mira agudos, tú. entonces veía accidentes y gente que se moría y Wow. todos los días, gente que se suicidaba, gente que... Fue bastante Wow, qué complejo para mí fuerte. eso. Y después, cuando salí a hacer posgrados, que empecé a estudiar sistémica, también por casualidad y con una profesora que me llevó a un hospital en donde había familias judicializadas, Mm. entonces veía familias judicializadas en Cámara Gesell, y después de eso empecé a trabajar solo y la primera persona que atendí fue una paciente un padre abusivo y un marido abusivo. Y no la podía sacar de ahí. Y yo dije, ¿qué carajo es esto? Wow. No la podía sacar de ahí. Ella no podía salir y yo no la podía ayudar a salir. O yo no... Bueno, era como un sistema que no daba vuelta. Y Claro, ahí, sí. eso era en el 2001, me acuerdo. Ahí una profesora me dijo, ¿leíste alguna vez El acoso moral, el libro de Irigoyen? No, dije Mm. yo. No lo leí y me lo dio. Y ahí dije, esto es lo que quiero especializarme. Wow, qué Wow. cosa. Hace tantos años. Sí, hace un montón que trabajo con Sí, disfuncionalidad, sí. Wow, porque ok. eso es medio nuevo. Entonces eras como, No, Irigoyen no le llamaba acoso moral, le llamaba acoso emocional. ¿Cómo le llamaba? El libro se llama El acoso moral, se llama el libro. sí, sí, pero o sea, hablar de todos estos Bueno, temas, es que yo la primera vez que vi esto fue ahí. sí, Después, y ahí Claro. es cuando empezó el DSM a hablar del trastorno de personalidad narcisista. Bueno, exacto. y Wow. todavía le falta. Ahí lo tengo. Ay, Todavía pero le le falta, falta sí, mucho. todavía le falta. Pero bueno, y después lo que Ahí le hay es falta como que la, 10 tomos. Ujú. la preparación sistémica fue estudiar la terapia sistémica fue un determinante. Y además yo tuve profesores psicoanalistas en la UBA y en la una Universidad Nacional de La Plata, son universidades públicas en Argentina que son excelentes, que hablaban mucho del narcisismo, mucho. Mm, No del narcisismo como trastorno de personalidad, sino por ejemplo del narcisismo trasvasante, de ujú. la trampa narcisista, del narcisismo en la psicosis, todo lo que tiene que ver con esto de cómo se va construyendo el yo a partir de la identificación con otros y cómo hay personas que quedan ahí dando vueltas, ¿no? Sí. Entonces, a mí siempre me interesó ese tema. Entonces, ahí es como fui armando. Y además, porque después de la pandemia, cuando empecé a divulgar, funcionó. Eso también, Sí, porque también me especializo porque sirve, si no es de otra cosa. O sea, Sí, claro. es sí. decir, encontré un lugar en donde aprendo yo, tiene mucho que ver con todo lo que venía estudiando, son las familias disfuncionales, y
sobre todo, yo en un momento estudié mucho los estragos maternos, se llamaban así antes, lo que son las madres narcisistas. Y bueno, encontré, es como que, no sé, yo digo siempre lo comparo con Van Helsing, ¿no? Cuando encuentra al enemigo que dice, acá es mi enemigo, el sentido de mi existencia. Sí, Encontré el foco ahí. qué Hará bonito eso. Ujú. Mm, hace ya mucho tiempo. Lo que pasa es que divulgar masivamente es distinto, porque una cosa es estudiarlo y trabajar de esto con familias o con personas con trauma complejo, con trauma simple, y otra, más trauma complejo he trabajado yo en general. sí, Y divulgar es otra cosa. Divulgar es el ejercicio de transformar eso en algo asible por otros. Entonces, más me entusiasmé ahí. La verdad que me encanta. claro. Sí, sí. Eres fabuloso. Bueno, Eres fabuloso. Yo te sigo hace mucho tiempo. Te voy a dejar con una pregunta. ¿Qué le dirías a esa mujer que no podía sacar el maxi de hoy? Claro, con eso no la vas a sacar de ahí, pero ¿qué le dirías a esa mujer una palabra, una frase? Y al maxi, que le costó mucho en esa etapa del 30%, ¿qué le dirías hoy con todo lo que sabes hoy, con todo lo que eres hoy? yo me convertí en el adulto que hubiese necesitado que me cuide. Eso le diría. Eso Mm. sé que soy yo hoy. Y después a la primer paciente, no, se me ocurren 32.000 cosas para decirle porque me quedó. Bueno, Claro. Deja de consumir tóxicos. Deja de consumir tóxicos. Y lo que te hizo tu padre se llama abuso sexual. Mm. No fue una cuestión normal de un juego. Y se llama psicopatía. Y yo en ese momento no lo dije. No tenía Ujú. no tenía la autoridad terapéutica para decirlo. Pero era un psicópata Mm. el padre de esa mujer y ella estaba consumiendo psicópatas hacía mucho. Inclusive se drogaba porque tenía un jefe así que le daba drogas. Uf. Eh, llamaría las cosas por su nombre, no tardaría tanto. Mm. Pero la verdad que no tenía, no sabía en esa época eso. Claro, es que... sí, O sea, empecé a uf. saberlo. No sabía la necesidad de tomar posición en términos valorativos. Hay cosas que no se hacen, hay cosas que están mal. Ujú. Hay, punto. claro, porque si no el terapeuta empieza en esa época era como, uy, ¿qué te parece? ¿Y a vos qué te pareció? Y el dolor es mi maestro y lo que no te mata te hace más fuerte. Todas esas No, boludeces que me no, tienen no. harto. Sí. Y de alguna Claro. manera yo adhería a eso. Entonces, si me encontrara esta señora, esta chica de nuevo, si volviera el tiempo para atrás, tendría que ser el terapeuta que soy hoy, pero no pude en ese momento. Claro. Sí, sí. Y ahora no sé, dentro de 20 años seguramente seré otro y le hubiera dicho el Maxi del 2025 otra cosa, porque es la historia de la humanidad esa Sí, también, ¿no? sí, Pero sí, no tenía la suficiente... Creo que llamaría las cosas por su nombre si me encontrara con esa sí. paciente de nuevo. Y aprendería también a no trabajar tanto tiempo con ella. No trabajé mucho tiempo con ella, pero a no trabajar tanto tiempo con ella, creo que le sirvió a la terapia igual. Pero no se pudo asir de los nombres que la podían proteger, Mm. Sí, Sí. sí, ¿no? Entonces, sí, te entiendo perfectamente. creo que haría eso. Y creo que también en su momento tendría que haberme animado a trabajar en integración, que no lo hice, con entrenamiento, por ejemplo, en aceptación radical o en regulación emocional. Todo lo Claro, que... pero no sabíamos esas No, cosas bueno, pero en ese entonces. no, pero bueno, ya que me lo preguntas, se lo digo. Sí, claro, Sí. claro Es que decir, en sí, esa época pero que tampoco le decías a un paciente, te derivo, anda, trabajá 5 o 6 sí, meses con alguien y volvé. Antes sí, era cómo me derivás. sí, Sí. Sí, no, exactamente. y yo creo que algo de lo que estás hablando es súper importante que las personas entiendan
todos nos podemos equivocar, todos nos falta por aprender. Igual que dijiste, el tú dentro de 20 años a lo mejor va a decir algo completamente distinto porque todos estamos evolucionando. Nada de lo que nosotras decimos aquí es así al pie de la letra, se dice. No, claro, al pie de la letra, sí. Y que ustedes vean si algo les funciona o no, si resuenan con eso o no, y tomen la decisión. Sí, No exactamente. importa quién Vayan sea, probando. no significa Sí. que absolutamente todo lo que dicen es así. No, Estamos todos montados en el mismo barco, aprendiendo, experimentando, probando. Todos somos distintos también. Todos nuestros sistemas nerviosos reaccionan distintos. hay Yo qué sé. banderas rojas que podríamos hablar en otro episodio que tienen que ver con los terapeutas. Ujú. Sobre todo... Ay, eso me gustaría mucho. Sí, lo podemos hablar en otro, pero la principal es que lo que rija la terapia sea la experiencia personal del terapeuta. Sí tienen que... Los prejuicios de los terapeutas están presentes porque somos humanos, hay una línea teórica, pero no es que el terapeuta sabe cómo tenés que vivir, lo tienen que armar siguiendo tu línea ética. Sí. Sí. ¿Viste? Porque si no Sí, hay sí, mucho sí. terapeuta que trabaja un trauma complejo que lo que hace es evangelizar al paciente y no es por ahí. Yo tengo en mi cabeza 40.000 cosas, pero claro, no podemos estar 20 horas. Pero como vas a volver a estar en el podcast, no hay ¿Cómo no? problema. ¿Cómo no? Aquí vamos a hablar de 20 temas. Pero para cerrar, Sí. para esas personas que están ahí escuchándote y viéndote ahorita porque nos los han pedido tanto, ¿cómo los dejamos aquí con lo de las fiestas, las navidades? 2 o 3 mensajes, 2 o 3 cositas para que se lleven así en su cabeza. Que ya sé que has dicho mucho, Dijimos pero un montón. Yo lo un que les montón. diría que en vez de preparar con tanta anticipación la comida, preparen su sistema nervioso. O sea, que le dediquen mucho más tiempo a su mundo interior que a la mesa. ¿Viste? Sí. Porque es preferible llegar Sí. en paz y no tener una mesa llena de todo el reino animal, como en algunas fiestas que voy y hay todo el reino animal. Parece un arca de Noé la fiesta, la cantidad de comida que hay. Pero la gente está re mal. Entonces, ¿para qué? Sí, sí, ¿para qué? Cuiden su sistema nervioso, créanle a su cuerpo cuando la presión empieza a bajar. Regístrenlo. Sí. Y decidan. Y si no la pasan bien, ¿para qué? ¿Cuántos intentos tiene que haber? Y además hay cosas que son clarísimas, ¿no? O sea, la gente que viene... Es como cuando en una época, cuando vine de vivir de Buenos Aires, que vine a vivir al mar acá en la provincia de Buenos Aires, he sido muy nómade en mi vida. Soy muy nómade, creo. Tenía una casa muy linda cerca del mar. Entonces yo decía, en el verano invito a la gente que vino en el invierno. Si no, no. Porque la gente venía nada más en verano a visitarme. Y en invierno estaba solo ahí en el mar. Recién me había divorciado. Yo era una época hace 20 años, 15 años. Era una época compleja para mí. Me había separado, Sí. no me había divorciado. Y yo creo que es eso. Si durante todo el año no te dan pelota, la pasás mal, ¿para qué necesidad de andar jodiendo en la fiesta? Sí. ¿Viste? Sentido común. Sí. Registro del sistema nervioso y decisión. Con anticipación. Creerle al cuerpo es la clave para mí. No hacerse Ok. validar. Validar. Ujú. Y también creo que la otra cuestión es que puede ser algo simple, minimalista, sencillo, y que es válido. Sí. Sí. Hermoso, gracias. Nada. Y no me gustaría que te fueras, bueno, ya te lo voy a decir. Primero voy a despedirme de todo el mundo. Muchísimas gracias por estar aquí. Estoy segura que están súper contentos porque le hemos cumplido su sueño. Aquí estuvimos con Maxi y va a venir más veces. Vuelvan a escuchar este episodio y anoten, tomen nota de todas estas cosas que él ha dicho para prepararse para este momento. No tiene que ser un tsunami. Ustedes pueden prepararlo, ¿ok? Pueden preparar cómo decidir estar ese día. Gracias como siempre por estar aquí. Denle like, comenten, compartan, descarguen los episodios, suscríbanse al canal de YouTube.
todo, 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 todo. Por favor, porque no sabemos a quién podemos ayudar. Además de que nos ayudan a difundir nuestro trabajo, también no saben a quién pueden ayudar que lo estén necesitando tanto. ¿Ok? Así que nos vemos el próximo domingo. Ari. Bueno, Maxi, muchísimas gracias por tener esta conversación. Un Sí. gusto. Sí, pero yo quiero que Maxi diga una cosa Ajá. que todos Dale, estamos vamos a esperando estar bien. escuchar. Sí. ¡Sí! Bueno, sí, hay que creer en que va a venir algo mejor. Claro La que ilusión sí. tiene que estar. No, la esperanza tiene que estar para ser más directo, ¿no? Sostener la creencia de que más allá de cómo salga, tiene sentido seguir haciendo las cosas bien por nosotros o por los que amamos. Sí. Sí. Por eso digo, vamos a estar Gracias. bien. Muy ¿no? bien. Qué placer. Ya, déjalo que lo diga bien. Dale, vamos a estar bien. Me da mucha vergüenza. No, está buenísimo. Van a quedar No, pero tristes. es como que uno cantó, viste, como este que canta una canción, los cantantes que tienen un hit y se los piden todo el tiempo, viste, bueno. Ya el último te da vergüenza, pero bueno, ahí voy. No, Gracias, no, gracias, no, por, buenísimo. gracias por invitarme. Gracias por invitarme. Nos hace muy bien escuchar eso. Gracias A mí a también. todos. Nos vemos el próximo domingo. ¡Mua! Besos, chicas.